Cuando yo estaba en 11 yo decía, yo quiero estudiar música, yo quiero dedicarme a esto. Mi primer instrumento que aprendí a tocar fue el triángulo, como el tim. ¿Por qué eligieron la Universidad del Norte? Siento que no hubiese sido lo mismo si no hubiese estudiado aquí. O sea, siento que aquí creé importantes relaciones que tengo hoy en día, que me conectan con muchas personas, con proyectos. El programa de música me ha ayudado mucho como a buscar esa identidad musical que siento que al inicio de cuando estaba empezando apenas mi carrera no lo tenía claro. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Así me decidí, un podcast en el que hablamos con egresados y estudiantes sobre ese momento de su decisión. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo decidieron estudiar nada más y nada menos que música. Así que tenemos unos invitados el día de hoy. Se trata de Jorge Marín, él es creador de Musigo, una academia musical. Y también hace parte de la banda Living, ya nos contará un poco de eso. Está también con nosotros la estudiante Sofía Buelvas y nos acompaña el psicólogo Over López del Centro de Acompañamiento Estudiantil. ¿Qué talentos tenían ustedes? ¿Cómo eran ustedes en el colegio? ¿Qué cosas quizás lo fueron llevando a inclinarse por esta carrera? ¿Cómo era? Yo me acuerdo que yo estaba chiquitica y creo que ahí fue como el momento en el que se encendió una chispa en mí. Mi primer instrumento que aprendí a tocar fue el triángulo, como el tim. Y realmente el profesor que lideraba esa banda de paz sí le decía a mi mamá como ella tiene como habilidades en el ritmo, como eso es más que nada rítmico. Yo tocaba los platillos ahí, entonces como que él le decía a mi mamá como ¿por qué no la metes en una academia o por qué no la encaminas por esa actividad que de pronto yo le veo que tiene como ahí el talento? Entonces como que ahí mi mamá le quedó resonando en la cabeza y empezamos a buscar, bueno, ella empezó a buscar como academias, escuelas, pero digamos que durante mi trayectoria en el preescolar siempre estuve como involucrada en eso de la banda de paz y como que ya venía resonando en mi mente antes de entrar como tal al colegio, ya venía resonando en mi mente como la música. Sí. En mí yo sentí que comenzó la música de manera un poco impuesta, como que yo tenía que ir a la academia. Mi mamá pues buscaba la manera de mantenernos ocupados en las tardes. Yo estaba en natación, estaba en todo lo que se pueda imaginar. Como en algún momento estuve varios años en clases de piano clásico. Pero el piano clásico es algo que no es que odie, porque no odio la música clásica, pero es algo con lo que tal vez no conecto tanto como con la música moderna, de hoy en día, popular, etcétera, el jazz. Y digamos que esos fueron varios años en que di conciertos y todo como niñito, tocando obras muy, muy sencillas, obviamente, pero digamos que era de alguna manera un poco impuesta y por eso tuvo un final temporal. Luego en el colegio, ya estando más cerca de graduarme del bachillerato, ya comienza, pero de parte mía, una pasión por el piano, de comenzar yo a buscar, es que esto funciona así, esto tal, hay tal canción, pero canciones que a mí me gustaban funcionan por esto y los acordes. Entonces comencé a investigar y ya no era tanto como solo leer y tocar en automático, sino sentir la música. Entonces me conecté más de alguna manera con ella. Y cuando yo estaba en 11 yo decía, yo quiero estudiar música, yo quiero dedicarme a esto. A mí me es muy curioso esta situación porque yo vengo de una familia donde por parte de padre todos son músicos. Robert López, de hecho, es un tío también que trabajó como docente de música, tengo entendido. Sí. Maestro Es mío. una leyenda en la carrera. Sí, mi padre también. Y me es muy curioso que justamente me haya tocado la experiencia con ustedes. Desde muy chiquita a mí también, yo no soy músico, pero desde muy pequeño a mí me intentaron como de alguna forma incluirme también en esa experiencia familiar que desde muy pequeño se le enseña a los López, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, nunca me logré como conectar. Ahorita mencionaba Jorge, ese es el concepto, ¿no? De conectar. Más allá del talento, las habilidades que uno tenga, es conectar
Eso permitirá que incluso la disciplina sea mucho más sencilla, especialmente en los días y los momentos donde uno más le cueste, menos tenga ganas de hacer algo. ¿Cómo fue el momento? Porque ya nos están exponiendo sus talentos, un poco como que no fue necesariamente, eh, bueno, fue a través de clases particulares que tenían porque iban desarrollando el talento, pero bueno, ya llega el momento, un 10.º grado, toca tomar una decisión, esto es lo que voy a decidir para caminar el siguiente paso de mi vida. ¿Cómo lo ven sus familias? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, en mi caso fue un poco difícil. No es como en el caso de Over, ¿cierto? De que su familia era bastante musical, ¿no? O sea, en mi parte era impuesto, pero no porque mi familia fuera musical, sino porque necesitaban ocuparme. Mi mamá no tiene nada que ver con música. O sea, en mi familia yo no conozco a nadie músico. Ya, Ok. solo hay como, mi papá siempre menciona como una tía que no conozco ni siquiera, que por ahí como que tocaba varios instrumentos. Pero yo soy el único así como diferente que escogió como esa carrera. Y fue un poco tenso porque todos son como, eh, tienden a la ingeniería, a la medicina, etcétera, cualquier carrera menos a música. Y yo salgo con que quiero estudiar música y, y todos era como que bueno, pero puedes presentarte en otras carreras. Y en Los fin, mitos que hay alrededor de la música que decía Claro, yo al como no es Claro. una principio. carrera tradicional, exactamente. Sí, duro. Pero al final, bueno, hice como mis exámenes de audición acá en la universidad, como también lo hice en otra universidad de aquí de la costa. Y, y me presenté en varias carreras. Y en todas pasé. Pero, y yo quisiera como decir algo, como que, bueno, en mi caso, yo podría haber estudiado ingeniería mecánica, que fue algo que pasé. Y pasé con muy buen puntaje. Como que uno a veces cree que uno está llamado a hacer una sola cosa en la vida. Y, y eso a veces puede ser un poco limitante para uno como ser humano. Eh, Así como tal vez hoy en día yo me podría limitar a decir, no, yo soy músico y soy pianista y solo me dedico a ser pianista. Hoy en día en realidad me dedico a dirigir una academia. Es un puesto como más administrativo. Ujú. Y tal vez es un poco inconcebible eso para algunas personas siendo como muy intérprete. Ya. Entonces desde el punto de escoger una carrera, eh, no me limité a la tendencia y escogí tal vez lo que en el momento era mi pasión. Eh, y bueno, mis papás, fue un poco tenso al comienzo, hubo días, meses de no hablarnos y eso es duro, porque además de que estudiar música, escogí estudiar música, decidí estudiar acá, que tal vez no estaban al alcance económico de ellos, entonces yo mismo hice mis vueltas de ICETEX, eh, etcétera, etcétera, y bueno, aquí seguimos. Sofi. Como egresado ya, Sí, además. como egresado y totalmente agradecido con la universidad y con el proceso que viví acá porque en verdad fue una gran decisión. Siento que no hubiese sido lo mismo si no hubiese estudiado aquí. O sea, siento que aquí creé importantes relaciones que tengo hoy en día, que me conectan con muchas personas, con proyectos. A uno siempre le tienen en una muy buena referencia cuando uno habla de que uno no solo que egresó de acá, sino que ahora mismo trabajo acá. Eh, sí, siempre es una muy buena referencia. Sí, excelente. Ya hablaremos un poco más del proceso que viene después del momento de la decisión. ¿Cómo fue el tuyo, Sofi? Bueno, al igual que Jorge, digamos que también fue complejo para mis papás. Yo creo que lo raro es que los papás no pongan problemas o sea, si de estudiar música se trata, porque hay muchos tabús sobre esa carrera, hay mucho miedo, también hay mucha como falta de conocimiento, mucha ignorancia. Pero hablando específicamente de mis papás, digamos que a pesar de que ellos me apoyaron siempre durante el colegio, durante todo en cuanto a la música, la academia, mis presentaciones, como que al momento ya sigo de yo decir quiero estudiar música, porque al fin y al cabo yo siempre supe que quería estudiar música, como que no me veía como estudiando otra carrera. Mis papás, digamos que al principio no es que no o sea, no es que me dijeran no puedes estudiarlo, porque al fin y al cabo ellos me iban a dejar estudiar lo que yo quisiera estudiar, pero sí me estaban como metiendo como otras ideas, como
Sofi, ¿por qué no estudias ingeniería de sonido? Como es lo mismo, pero tiene ingeniería y como tiene ingeniería, pesa más. ¿Por qué no te vas por ese lado? Busca otras opciones. Y yo en su punto sí lo consideré como me dejé, como que bueno, como también de dejarme llevar por esos tabúes, como me metieron miedo también, como yo como, anda, ¿será que sí? Me meto para ingeniería de sonido, ¿qué hago? Pero realmente algo muy curioso es que el profesor de la academia en la que yo estaba es precisamente profesor de música de aquí, de la Universidad del Norte. De hecho, el semestre pasado di clase con él. Y en ese momento yo llevé a mi mamá a hablar con mi profesor. Y bueno, eso fue para que gracias a él como que estoy estudiando aquí. Porque él lo convenció a mi mamá totalmente, como le dio la tranquilidad y también como que le ayudó a, como con todas las preguntas que mi mamá tenía y al mismo tiempo como matar ese tabú de que vamos, o sea, que con la música no se puede sobrevivir, no se puede subsistir después de que uno se gradúa. Y como que le dio a mi mamá por fin a entender que realmente no es tanto la carrera, sino como la persona y los esfuerzos de la persona. Entonces mi mamá me dio el apoyo y como que para adelante. Claro. Over. Bueno, en tu caso hubiera sido distinto, pero ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Y bueno, de parte de lo que vivió Jorge, por ejemplo, es una situación muy típica que muchas veces ocurre. Bueno, en la situación de ambos, ¿no? Tanto de Sofi como tuya, no es una carrera tradicional. Y todavía aquí en Colombia se maneja mucho el tabú de que son carreras que están destinadas a ser que te vas a quedar con muy poco dinero que vas a ingresar, que no vas a encontrar trabajo. A ver, tampoco es mentira de que las otras carreras tradicionales a veces también tienen de esas dificultades, pero se le atribuye mucho a las carreras no tradicionales, estas carreras que cada vez están saliendo más, especialmente enfocadas hacia el ámbito artístico. Entonces, las personas todavía le tienen mucho tabú, mucho mito. Y bueno, todos esos miedos que tienen los padres, ¿no? Los padres pues también lo hacen con la intención no de dañarlos o algo por el estilo, también de protegerlos, pero Claro. en ese Todo mismo desde el amor. exactamente, en ese mismo desconocimiento a veces terminan siendo un poco unos obstáculos. Y al final, cuando ya empiezan a darse cuenta, por ejemplo, la historia de Jorge, donde hace el esfuerzo él mismo, donde va y hace el ISTETET, que eso es una actividad bastante interesante y desgastante, Sí. eh, al final terminan apoyándolo. Lo mismo pues también con el caso que mencionaba Sofía, que al principio le tenían mucho recelo a la actividad que ella estaba haciendo, pero al final terminaron convenciéndose. Entonces también al final terminaron demostrando que más allá de las habilidades que tenían una pasión y que realmente estaban dispuestas a ejecutarlo. Pero entonces, Jorge y Sofía, yo quisiera que ustedes me contaran ahora o que me ayuden a desmitificar al público que nos oye qué pasa cuando ya, bueno, tomo la decisión, tengo de alguna manera el apoyo, voy para adelante, entro y qué se encuentra uno en un programa de música aquí en la Universidad del Norte. ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué aprenden ahí? ¿Aprenden a tocar la guitarra y el piano y ya? ¿O qué más les da la carrera? Bueno, la gente siempre, bueno, yo que cojo bastante Uber, toda la gente cuando se entera de que estudié música, pues no sabiendo que estudié acá, sino en general que estudié música, siempre dicen, ah, entonces tú tocas todos los instrumentos. Total. Eso es la típica. Total. Y obviamente no. Bueno, pero eso es algo que no es que sea normal. Eso en cualquier universidad, pues uno se dedica a un énfasis. ¿Ya? Okay. En mi caso, yo escogí énfasis en piano, jazz y música popular. Digamos que el estudiante se forma en el instrumento que elige, en el énfasis que elige y se vuelve, domina ese instrumento. Pero ¿qué otras cosas suceden dentro de la carrera? Bueno, también están las clases teóricas, que esas sí las damos en conjunto. Por lo menos los primeros semestres damos como las bases. Bueno, creo que durante toda la carrera damos como bases, pero más en los primeros semestres damos materias como solfeo, entrenamiento auditivo, fundamentos de teoría, que son como las bases que todos tenemos que saber para pues formarnos como profesionales, porque ya más adelante en el semestre pues como que la carga es más exigente, el repertorio que nos ponen es muchísimo más exigente y por ende tenemos que también tener el conocimiento, las bases claras para pues ir con, o sea, que nos vaya bien.
Entonces damos materias teóricas y también damos un instrumento complementario que en es caso de ahora mismo es piano. Damos piano funcional. Independiente de si cantas o tocas un instrumento, tarde o temprano tienes que llevar tu trabajo a un medio de comunicación Claro, o a una Total, red total, social o a un productor o a una casa total. disquera claro, y tienes que saber cómo montar el negocio porque ahí está el... total. Tal vez Claro. algunos padres no sepan qué es la producción musical, como es Ajá. por si se lo preguntan. El productor musical, pues, es la persona encargada de llevar un producto del 0 al 100%, por ejemplo, una canción. ¿Ya? De la persona que... el productor musical es la persona que sabe qué instrumentistas o qué músicos van a tocar en esta canción, porque van a tocar mejor este género que se va a grabar. eh, Llevar todo ese proceso de grabación como de postproducción, lo que es la mezcla, hasta el final, que es como un proceso de mastering, todo eso, él se encarga de que se dé de la mejor manera, ¿ya? Como la creación de un producto musical. Claro. Ahora yo quisiera preguntarles por la universidad. En algún momento Jorge nos estaba diciendo que estaba agradecido con la universidad. Yo quiero que me hablen de por qué eligieron la Universidad del Norte. Ok. Bueno, como ya les había comentado antes, yo siempre supe que quería estudiar música. Entonces, realmente siento que la Universidad del Norte lo que me brinda y lo que me ha brindado durante ya este poco de semestres que llevo es como me ha ayudado mucho, el programa de música me ha ayudado mucho como a buscar esa identidad musical que siento que al inicio de cuando estaba empezando apenas mi carrera no lo tenía claro, no tenía claro como, o sea, sí que tenía claro que quería estudiar música, pero realmente no tenía como una propuesta, una identidad con que me sentía identificada, o sea, como que sobre qué quería basar mi arte, o sea, como que empecé de cero, como si tenía los conocimientos y eso, pero no sabía como qué quería plasmar. Todavía no tenía una identidad. Y siento que a lo largo de estos semestres, con las materias, con los temas que se ven en la carrera, me han ayudado mucho como a buscar y a explorar, porque siento que eso es algo bueno que tiene el programa, que durante la carrera como que hay semestres donde tú te puedes matricular, por ejemplo, en prácticas en conjunto y en esas prácticas en conjunto ves géneros, una diversidad de géneros musicales. Yo he estado en fusión, yo he estado en Caribe, yo he estado en Casimba, que es como tradicional, música tradicional folclórica. O sea, he podido probar un poquito de todo, coger un poquito de todo esos géneros y a partir de ahí como crear una propuesta, como crear una identidad, algo que yo diga como, wow, yo quiero, me identifico con eso y yo quiero empezar a crear mi arte a partir de todo eso que estoy agarrando y todo eso que me está brindando la universidad. Entonces siento que eh, estoy muy agradecida con la universidad por eso que me ha brindado y siento que hoy en día ya casi terminando la carrera, como que sí ya tengo como muy claro como el género en el que me identifico, lo que quiero ya cuando salga. Bueno, ni siquiera ya cuando salga, sino como que en el proceso eh, empezar a construir y ya tengo como una identidad más clara. Entonces, por eso me encanta eso que me ha brindado la universidad. Ya Jorge nos contará, pero yo estaba escuchándote y pienso que los estudiantes de música tienen un momento en el año que es estelar para nuestra universidad, que es la Cátedra Europa, y que se celebra en el gran concierto Eurocaribe hace tantos años y que ustedes son protagonistas y que tienen estas experiencias maravillosas con la Sinfónica Nacional en los últimos años, con grandes artistas que trae la universidad y que ustedes se presentan y hacen clases con ellos. Quisiera que me contaran también un poquito de eso, si alguno de ustedes ha participado o participó en alguna de esas experiencias. ¿Tú has participado? Sí, yo participé, pues hice parte del coro, pero también participé como en lado, como logística, porque tenía que grabar, documentar, entonces como estaba en las reuniones, estaba como en varios momentos decisivos de la cátedra, antes de que se hiciera la cátedra, Es entonces emocionante. sí, de verdad que sí. Un evento increíble. Bueno, Cuéntanos. yo estuve en la cátedra
del 2021, si mal no estoy, apenas saliendo de pandemia, entonces no era como una cátedra así como las que habían hecho en años anteriores, sino que apenas estaban retomando. Fue Con sus- Inglaterra, el país invitado. Sí, sí. Entonces yo fui parte del coro, montamos repertorio tanto de rock como repertorio clásico y fue una experiencia genial. Digamos que esa fue, de hecho, una de mis primeras experiencias. Yo estaba como en apenas iniciando, segundo, tercer semestre, no me acuerdo bien. Y entonces como una persona que apenas estaba empezando, como ver esa magnitud de estar como cantando. Ante un público de 3.000 personas, 4.000, no sé cuánto le cabe al Coliseo, es un público grande. Y no solo eso, sino como estar con músicos tan grandes, tan wow, que tú dices como, no puedo creer que estoy compartiendo tarima con músicos, con profesores, con personas. De hecho, Uber también estuvo en esa cátedra. Entonces fue una experiencia increíble. Y en el lado de logística estuve en la cátedra pasada documentando con Carlos Vives, que fue la cátedra de Carlos Vives. Ahí sí no pude hacer parte como en algo musical, pero sí estuve como, y también fue increíble. Dentro del propio programa de música siento que una experiencia que a nosotros, los estudiantes, nos da esa probadita de ya que viene después como que nos Claro. graduemos, son las prácticas de taller de ópera. Yo les hablé anteriormente sobre unas prácticas en conjunto. Bueno, dentro de esas prácticas que yo les dije fusiones, bueno, también hay una que se llama taller de ópera. Está más inclinado para el énfasis clásico, pero yo, como me gusta estar en Interesante que todo, estés. meterme en todo, entonces me acuerdo que el profesor, que es el profesor Alexis, que es el profesor de canto lírico, me dijo a ver si quería ser parte del coro, que estaba necesitando coro de una ópera que estaban montando, la ópera de Don Giovanni. Y siento que fue una experiencia genial porque nos llevaron de gira con la propia universidad, nos llevaron para Santa Marta, para Cartagena. Antes de que yo ingresara como al coro, los habían llevado, creo que no me acuerdo bien a dónde, si fue Ellos siempre iban a Bogotá Sí, siempre están antes, de hecho, viajando. antes los llevaron a Bogotá a un evento de ópera que se hace allá en Bogotá, no me acuerdo cómo se llama bien. Sí, Ópera El Parque. Eso. Sí. Entonces la Universidad del Norte también hizo parte de eso. Entonces, como ese evento también, la experiencia de uno también incluía actuación, por lo menos el taller de ópera, la ópera de Don Giovanni que montamos, incluía actuación, entonces uno tenía que actuar, bailar, cantar, entonces Claro. presentarse en varios escenarios, también como que uno vive la experiencia de, por eso estoy estudiando música. Claro, maravilloso. Over, para cerrar, ¿qué nos puedes comentar de lo que hemos escuchado hasta ahora? Bueno, escuchándolos, de hecho son muy chéveres, muy interesantes sus historias. Más allá de personas que tienen talento, que tienen una base, son personas que poco a poco fueron disciplinando, buscando la forma, buscando las mejores estrategias para que pudieran desarrollar sus habilidades. Incluso a veces teniendo que superar una que otra situación, un que otro obstáculo, dificultades, retos. Y en algún momento buscando más aliados y dándose cuenta que es realmente lo que les apasiona. En el caso tuyo, pues, Sofi, estás en camino, por decirlo así, volverte una profesional eventualmente, pero ya te escuchas como una, Sí, en el total. sentido de cómo la manera en cómo te desenvuelves y cómo hablas propiamente de lo que se hace en tu carrera. Entonces, son cosas que uno puede ir escuchando y dándose cuenta el tipo de profesional que es uno. En el caso de Jorge, pues, ya más avanzado, obviamente, egresado. Y también lo que has tenido que hacer, por ejemplo, no hiciste lo de cátedra, pero hiciste cuestiones extra, por decirlo así, que estaban fuera de la universidad, y que ese tipo de cositas extra, que por ejemplo, que mencionaba Sofi de la cátedra, que no como decías, no era algo impuesto, pero algo que uno decidía, son las cositas que van sumando y que realmente uno se da cuenta que es algo que uno le interesa la carrera, más allá de simplemente estudiarla porque tengo cariño por eso, tengo habilidades, es porque realmente me interesa, quiero seguir creciendo en esto, me veo en esto, en el futuro. Aquí haciendo un paréntesis, una pausa, pues yo siempre he dicho pues a los estudiantes, a los pacientes que tengo, sobre cuando tienen que ver con el tema de proyectos de vida a nivel laboral, y yo imagínate pues tu vida laboral en esa carrera, como cuando te imaginas que has tenido el peor día de tu semana, de tu mes, de tu vida.
y al día siguiente te va a tocar hacer algo similar en ese sentido de tu carrera. ¿Estarías dispuesto aún así tener que levantarte, tener que hacerlo nuevamente, intentarlo? ¿Estás dispuesto? Entonces, por ejemplo, ustedes lo escuchan y sí están dispuestos. Totalmente. No les he Valió la preguntado, pena. pero les veo el rostro y sé que están dispuestos. Y es lo mismo que pues siempre se les sugiere a las personas, pensarlo desde el futuro, no tanto desde el presente. Claro, el presente hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que buscar la forma de crear un camino y un puente hacia ese futuro, pero también hay que imaginarnos, porque al final pues tú vas a estudiar 5, 6, 7, 10 años y puede que incluso de alguna forma estudies toda tu vida, pero finalmente tú serás profesional en esa carrera todo el resto de tu vida, hasta que te mueras. Posiblemente desarrolles tu carrera hasta el último minuto de tu vida. Entonces, si uno realmente está comprometido con la carrera, es más sencillo, realmente. Bueno, Jorge, Sofía, quiero desearles éxitos en el futuro, en su carrera profesional. Over, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nosotros nos escuchamos en otro episodio de Así me decidí. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Entonces,